y comenzamos ahora ya las ponencias. Fíjense, vamos a empezar por la ciberseguridad. Comentábamos hace un rato antes de comenzar que a veces la ciberseguridad se deja para el final y después vienen los problemas. Y además los últimos días hemos tenido incluso algunos sustos interesantes que no parecían relacionados con la ciberseguridad, pero nunca se sabe. La persona que va a tomar la palabra ahora es el director de ciberseguridad de Accenture, Xavier Michelena. Lo conozco muy bien, es una auténtica autoridad en ciberseguridad en España. Él ha dicho en algún momento, y la frase desde luego es impactante: el día que ataquen a mi empresa, porque ese día va a llegar, debemos saber quién me ataca, por qué me ataca e incluso prever cuándo me pueda atacar. Así que muy atentos todos. Xavier, bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a Fundación Eurocaja Rural. Es decir, estar aquí pues, en un ámbito de PYME yo creo que es el escenario ideal de cara sobre todo pues, a llevar lo que tiene que ser un modelo de confianza y bueno, yo creo que estas palabras de Manuel están un poco lejos de la realidad. Yo soy un humilde representante de lo que tiene que ser pues, la voluntad de aplicar la seguridad al ámbito del futuro. Yo creo que llevo ya más de 20 años en el mundo de la ciberseguridad, más de 25 en el ámbito de Internet y, bueno, un poco los hechos pues, nos están llevando pues, a las realidades, ¿no? Y me gustaría, sobre todo, hacer una intervención de concienciación. Es decir, esto no es un tema de tecnología, no es un tema de cifras, es un tema de ADN, de lo que tiene que ser pues, el futuro de las organizaciones, de ADN de lo que tiene que ser nuestra sociedad, ¿no? Y permitirme que, bueno, pues en un momento complicado como el que estamos viviendo ahora, haga un símil entre lo que son las pandemias digitales y lo que es una pandemia real que estamos viviendo, ¿eh? Después de 17 años, yo cuando empecé pues, en el mundo de la seguridad, en el año 2000, después de 17 años, cuando se produjo pues, un incidente que fue referencia pues, en el ámbito de los medios, yo creo que empezó a cambiar la mentalidad de las empresas, de las organizaciones, de las comunidades autónomas, de los países, del mundo en general, ¿no? Nos habíamos dado cuenta de que estábamos en un escenario que tenía un montón de opciones, un montón de posibilidades, pero también tenía un concepto de riesgos de los que no éramos conscientes, ¿no? Y si veis la pantalla, si veis directamente ambos mapas, el mapa de arriba nos representa la expansión de la pandemia digital en 10 horas. Esto fue WannaCry. WannaCry en 10 horas consiguió llegar al mundo, o sea, consiguió llegar directamente pues, a las infraestructuras simplemente pues porque no teníamos unas pautas y unas políticas a la hora de cuidar la salud de nuestros ordenadores, de nuestros sistemas, de nuestras infraestructuras, ¿no? Y si vamos al caso real que estamos viviendo, bueno, pues es algo parecido. Es decir, desde el punto de vista de lo desconocido, nos enfrentamos muchas veces a situaciones que no hemos tenido en cuenta, ¿no? Como ha dicho Manuel, es la primera vez que la ciberseguridad está en línea 1, dentro de lo que tiene que ser pues, una jornada de entorno digital. Yo creo que esto es una muy buena noticia, pero no es una noticia solo en este foro. O sea, si vamos al plan de reestructuración que tenemos en Europa, al plan que tenemos en España, al que tenemos en las comunidades, claramente donde se va a invertir es en la ciberseguridad como el driver de transformación y el driver de cambio de lo que tiene que ser el mundo del futuro, ¿no? Y hay un dato que también podemos poner encima de la mesa. Cuando ha llegado la pandemia, nos hemos tenido que conectar, que hiperconectar, ¿eh? Y hay negocios que han sido capaces de estar conectados y dar soporte y servicio a los clientes y hay otros negocios que no estaban preparados realmente para este tipo de infraestructuras, para este tipo de conectividad. Hay negocios que han perdido y hay negocios que han ganado, ¿eh? Y siempre están los que ganan y los que ganan en este caso son los ciberdelincuentes. Es decir, hoy nos enfrentamos a una industria que prevé ganar en el año 21 6 trillones de dólares y 6 trillones de dólares son 4 veces el PIB de España. Yo creo que podemos pensar la dimensión del negocio que existe y además este tipo de elementos, este tipo de organizaciones buscan siempre el eslabón más débil de la cadena. Así que nos hemos conectado, muchas veces no nos hemos conectado con seguridad y el resultado está encima de la mesa. Es decir, el incremento de las estafas por Internet, del ransomware, que es aquel software que se instala directamente en nuestro ordenador y nos bloquea directamente los sistemas, tanto pues, en el mundo IT como en el mundo industrial, recolección de información, otro de los elementos clave. Es decir, se han aprovechado de una situación crítica en la sociedad y han incrementado directamente su negocio. Así que hay que tener en cuenta que esto se da, ¿no? Y datos importantes, y estos son de las grandes organizaciones, el coste medio de un incidente de seguridad oscila entre los 5 o 6 millones de dólares hasta los 20 millones de dólares, dependiendo del sector y dependiendo del país. Así que esto es un tema que nos tenemos que tomar con muchísima seriedad. Y sobre todo, yo creo que tenemos que dejar de pensar que hemos sido víctimas de algo.
lo que tenemos que entender es que el ámbito de los ataques en Internet está automatizado. Es decir, todos estos modelos, vamos a llamarlos tecnológicos, que queremos aplicar en nuestro entorno de trabajo, en nuestra transformación del negocio, son los que utilizan también el ámbito de la ciberdelincuencia con el objetivo fundamental de llegar al más débil, a aquellas víctimas que tengan la capacidad de no entender la seguridad. Así que es importante que tengamos el concepto del riesgo dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestras compañías. A los que os guste el cine, si hacemos una sinopsis de un conjunto de películas que han ido surgiendo pues, en el tiempo y que han sido ficción y que nos han enseñado sobre todo que estas cosas estaban llegando. Hablamos del año 83, no estamos hablando de la época de Internet casi, hablamos del año 83 de Juegos de Guerra. La primera película que si la veis ahora nos da pistas ya sobre los riesgos reales que tenemos a la hora de conectarnos en un mundo global. La red, Firewall, la jungla de cristal 4.0, año 2007. Este año para mí tiene tres conceptos claves. Se puso en marcha el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, es decir, tenemos que proteger los servicios esenciales que nos permiten seguir viviendo, seguir ejecutando nuestro día a día. Es una película que nos orienta sobre todo pues, a lo que tiene que ser los riesgos de la conectividad y que nos abre también la puerta a valorar hasta qué punto los conceptos de digitalización han tenido en cuenta o no lo que tiene que ser por los modelos de confianza, etcétera, ¿no? Y otra serie de películas que la última termina en Fast Furious 8, donde el coche autónomo, yo creo que el sector del automóvil que ha sido pues, un ejemplo de seguridad o de trabajar por la seguridad durante los últimos 100 años, bueno, pues ahora que estamos conectando los coches, estamos abriendo puertas a ciertos conceptos de inseguridad. Así que es importante entender que la seguridad es un concepto de calidad. Si vamos a los medios al día a día y estamos en un foro de pymes, bueno, estos son noticias de ayer, algunas con un poquito más de historia, pero yo creo que nos representa claramente a qué nos estamos enfrentando directamente pues, en el ámbito de lo que es la digitalización y la transformación. Lo primero que tenemos que entender que es que el 60% de las pymes que sufren un ataque de verdad, es decir, un ataque de ransomware, un ataque de denegación de servicio, desaparecen, no se pueden recuperar, no tienen un plan de recuperación. Y creo que ese es un tema que lo tenemos que tener encima de la mesa. Pero es que el 99%, y estos son estadísticas del mes el mes de marzo, no tienen la sensibilidad de que exista un riesgo directo cada vez que estamos actuando en el ámbito de las redes, ¿no? Y todo esto se empieza a traducir a conceptos económicos. Es decir, el coste medio de un ciberataque en una pyme ha ascendido de 30.000 euros, que es algo que se indicaba el año pasado, a 75.000 euros. Y como he dicho antes, el 60% de las pymes no se recuperan. Pero además, las pymes es el objeto empresarial más atacado con diferencia. ¿Por qué? Porque no estamos concienciados ni estamos preparados directamente para defender nuestra infraestructura, nuestro negocio, nuestros datos. Así que es importante que lo veamos en este ecosistema. Dejadme, por favor, que vaya un poco a una historia rápida. Antes hemos hablado de la revolución industrial 4.0. Bueno, yo no sé si es esto ya la 4.0, la 5.0. Hablamos de 5G, ya se habla de 6G. Yo creo que la tecnología va a una velocidad que probablemente no tenemos la capacidad de absorber desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de adoptar las tecnologías adecuadas en cada momento. Pero el siglo XIX nos trajo el vapor. La revolución industrial necesitaba transportar los productos finales y al final con el vapor salió el tren, pero es que hemos visto 4 revoluciones en 125 años. Yo creo que nuestros abuelos estaban cerca de la primera, al menos en mi caso, desde el punto de vista de las edades, y los anteriores nunca hubieran pensado que en el siglo XXI estábamos trabajando en una infraestructura en donde la clave se llama la información, el dato. Es decir, los activos fundamentales que tenemos en nuestra compañía son nuestros clientes, nuestra propiedad intelectual, el dato. Aquellas máquinas que daban soporte a toda la infraestructura se están transformando en otro tipo de elementos y es importante que cambiemos la forma de pensar, la forma de educar y los modelos de formación que tenemos que tener dentro del ámbito de las profesiones del futuro, ¿no? Un tema preocupante, es decir, el cambio, la velocidad del cambio, cuando nos hablan de 5G, nos hablan de cloud, nos hablan de inteligencia artificial, blockchain, es decir, todo este tipo de revolución nos está cambiando. Las redes sociales, las aplicaciones en el móvil, actuamos de una forma diferente a la que teníamos que actuar. No somos capaces de analizar la información. Tomamos decisiones simplemente porque la tecnología nos lleva a la gestión de los impulsos. Creo que es importante aquí, y lo veremos al final, sobre todo en lo que tiene que ser un plan, la educación. Educación en el buen uso de la tecnología. Y no solo nosotros, los que estamos en el ámbito laboral. Yo creo que en las edades inferiores tenemos que educar a nuestros hijos, a las generaciones del futuro, en cómo se utiliza la tecnología en forma positiva. No podemos estar dominados por la tecnología,
tenemos que aprovechar la tecnología para hacer un mundo mejor, ¿no? Y además nos enfrentamos a un concepto diferente, ahora mucho más, ahora que no nos podemos abrazar. Hemos ido trabajando siempre desde el concepto físico, estamos trabajando en un ámbito digital y además en un ciberespacio que no tiene un modelo regulado todavía. No sabemos quién gestiona el ciberespacio, si es la ciberdelincuencia, si son los 4 o 5 países que están intentando gobernar, digamos, por lo que tiene que ser pues, el futuro de la historia. Es decir, estamos en un escenario absolutamente nuevo, muy cambiante, en el que o trabajamos juntos y lo construimos de una forma eficiente o probablemente no tendremos futuro. Así que la clave en la pospandemia, y yo creo que lo ha dicho en la introducción, lo ha dicho Manuel, es tenemos que acelerar la transformación digital. Ya estábamos en ello. Ya sabíamos que teníamos que hacer el esfuerzo de cambiar la forma de pensar, de conectar nuestras máquinas, de generar nuevos tipos de negocio. Bueno, pues ahora tenemos que acelerar y lo tenemos que hacer pues, de una forma eficiente. No nos podemos confundir. Estamos en una situación compleja y no nos podemos confundir en este cambio. Por lo cual, en estos entornos que hablamos siempre de cómo se debe ejecutar la transformación digital, pues claramente tiene que haber cultura, liderazgo, es decir, liderazgo de un país, liderazgo de Europa, el líder de las empresas, el líder de las familias. Es clave el liderazgo y el convencimiento de que, con clave en nuestros empleados, es importante que nuestros empleados sean parte de la transformación y tengan la capacidad de transformar inclusive sus capacidades, con clave en los clientes y sobre todo generando nuevos modelos de negocio, sabiendo que nos estamos enfrentando a una industria que innova, que es la ciberdelincuencia, a una industria que permanentemente va a estar monitorizando aquellos elementos nuevos que estamos generando, gestionando. Este es un mapa real, este es un mapa de cómo actúan los ciberataques en el ámbito de Internet. Si esto fueran bombas, nos podemos imaginar cuál sería pues, el desastre real, pero esta es la automatización de los ataques en los que todos los que estamos conectados a Internet somos víctimas directas o indirectas. Y como ha dicho Manuel, no podemos pensar si nos van a atacar, sino cuándo, y tenemos que estar preparados para entonces con el objetivo fundamental de salvaguardar nuestros negocios. ¿Cómo estamos actuando? Pues lo que pasa normalmente en todo el ámbito de la vida, con la regulación, con las nuevas leyes. Europa ha asumido el timón de generar directamente dentro de lo que es la comunidad una red segura, una red de innovación, una red que nos permita competir directamente en los mercados globales. Hoy sabemos que las grandes empresas tecnológicas vienen del ámbito de Estados Unidos o de los entornos de Asia. Necesitamos tener nuestra propia identidad, nuestra propia industria digital y tenemos que competir en ella. Y para eso se han generado pues, un conjunto de leyes que tienen dos vertientes. Unas exigencias reales a lo que son las empresas de cumplimiento y otras unas ventajas que nos aporta pues, a la hora de poder competir. Entendiendo que en el World Economic Forum los grandes líderes mundiales, las grandes empresas mundiales consideran ya que la ciberinseguridad es uno de los 5 problemas fundamentales que tenemos de cara al futuro. De los conceptos de las grandes catástrofes, la ciberinseguridad puede ser una de ellas. Si se cayera Internet mañana, ¿qué ocurriría? Si a la pandemia que estamos sufriendo se sumara directamente una caída de Internet, ¿cómo daríamos solución pues, a los problemas reales que tenemos, ¿no? Y los grandes líderes mundiales están valorando el coste de la no seguridad. Es decir, igual que en su momento, y las empresas lo habéis hecho, hemos implementado los procesos de calidad para que nuestros productos y servicios sean los más adecuados y puedan competir, entendemos que la inseguridad nos puede generar un coste de 5,2 trillones, que está muy cerca de los beneficios que espera el ámbito del cibercrimen. Y lo más preocupante es que los grandes líderes mundiales del G2000 están preocupados por la inseguridad que ven ellos en el ámbito digital y han planteado pues, un modelo global que yo estoy 100% de acuerdo con ello y en el que tenemos que intervenir todos a la hora de repartir las responsabilidades, que es un modelo de gobernanza, de colaboración público-privada. Ahora mismo en todos estos proyectos europeos que van a ser tractores en la transformación de España, de las regiones, de cada una de las empresas, es importantísimo y fundamental que sepamos colaborar, lo público y lo privado, y para defender las redes solo se puede hacer en un modelo colaborativo. Definir mi ecosistema de trabajo, porque si yo estoy seguro y con quien trabajo me aporta inseguridad, probablemente tendré pues, un problema final. En los últimos 18 meses han dado muchos incidentes en la cadena de suministro. Empresas que están muy bien securizadas han tenido problemas de seguridad por sus clientes o sus proveedores. Y por último, yo creo que lo fundamental, construir un futuro seguro, embeber el diseño de la seguridad en lo que son los productos y los servicios que van a dar soporte a nuestro negocio, a nuestra sociedad, a lo que tenemos que hacer en nuestras relaciones. Es por ello que yo digo que ya no podemos hablar de la transformación digital, sino de la transformación digital a través de la ciberseguridad. Y aquí hay otros 4 conceptos claves. Gobernanza,
Europa lidera los conceptos en este momento, en cada uno de los países tenemos líderes, existe el Centro Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, existe el CCNCER, del Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, pero todo esto se está cerrando en un modelo de gobernanza desde el Departamento de Seguridad Nacional. Esto tiene que ir escalando hacia abajo a los conceptos claves de cada una de las empresas. Es clave que innovemos. Innovar es generar los nuevos productos y servicios con la seguridad embebida, que eduquemos, que transformemos los conocimientos de nuestros empleados, que hagamos a nuestros empleados parte de la responsabilidad de la seguridad, porque somos nosotros el eslabón más débil de la cadena y el mejor elemento de defensa que tenemos. Y luego ser excelentes en lo digital, excelentes en el servicio, excelentes en los modelos. Y para esto solo hay 3 conceptos. Esto no es un concepto de cuántas tecnologías implemento, sino que tengo que formar, que tengo que cambiar la forma de pensar, que tengo que transformar los skills de las nuevas generaciones y que tengo que tener las capacidades propias para atraer talento, generar talento y desarrollar empresas que puedan competir independientemente del tamaño a nivel global, que es fundamental que trabajemos en un entorno de confianza, que las redes, los clientes, los proveedores con los que estemos trabajando entendamos muy bien que tenemos una identidad digital única. La identidad va a ser clave a la hora de poder estabilizar lo que tiene que ser pues, el futuro digital. Y por último, y lo más importante, trabajar con empresas certificadas, trabajar con profesionales certificados, certificar nuestras empresas en lo que tiene que ser la sensibilidad hacia la ciberseguridad, actuar en el ámbito social, en las familias, en los menores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las oportunidades que se presentan en el ámbito digital sean parte de nuestro futuro, nos puedan dar pues, un futuro más igualitario, más democrático probablemente pues, a la hora de lo que es el concepto de reparto y sobre todo sepamos competir. Yo diría la frase, invertir en ciberseguridad es invertir en competitividad. Y poco más. Muchas gracias, Manuel. He intentado cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Has cumplido el tiempo perfectamente. Vamos bien y esto forma parte de la seriedad de nuestro encuentro también. Muchas gracias, Xavier. Y yo creo que hay 2 estadísticas que impresionaban de todo lo que nos has contado, ¿no? Que el 60% de las pymes no se recuperan de un ciberataque, cuidado con eso. Y luego que el 99% de las pymes no tienen planteado una defensa, no están atentos al asunto de la ciberseguridad. Razón de más para estar presente. Y de esas frases, ya sabes que los periodistas, ya bien, nos gustan mucho los titulares, a mí me ha estremecido cuando decías que cuidado porque la industria de la ciberseguridad innova. Quiere decir que igual estás preparado para lo que te podían hacer hace un par de años, pero resulta que han localizado otra ventana por la que pueden entrar en tu negocio. Interesante.